Entonces, lo voy a grabar la clase para que, para que alguien la quiera consultar, ahí va a estar, ¿sale? Bueno, vuelvo a repetir. Entonces, programación lineal unidad 2. Tenemos función Claro que sí, objetivo, profe, muchas gracias. un conjunto de restricciones, ok, de nada, y una restricción en una negatividad. Bueno, ya habíamos hablado que la función es aquella, el objetivo que yo quiero llegar, o cuál es mi forma de obtener de lo que yo quiero, ¿no? ¿Cuál es mi meta? El conjunto de restricciones son aquellas en donde teníamos nuestros topes o nuestros límites o nuestras barreras, ¿no? De los cuales nos sirvieron para ir dirigiéndonos hasta encontrar una solución. Y acabamos de comentar que la no negatividad es aquella que el resultado no debe ser negativo, ¿ya? Dice, esta herramienta es una técnica de modelado matemático diseñada para optimizar el empleo de los recursos limitados. Se aplica con éxito en el ejército, en la agricultura, la industria, el transporte, la economía, los sistemas de salud e incluso en las ciencias conductuales y sociales. Obviamente, esta investigación de operaciones o esta programación lineal lo vamos a encontrar en muchas aplicaciones y en muchas áreas. Es muy útil, ¿sale? Bueno, vamos a ver, dice, planteamiento del problema. El planteamiento del problema nos da tres formas de poderlo hacerlo. Dice, posee tres conjuntos básicos de elementos a saber, o sea, conocer. La variable de decisión, cuáles son mis variables, y los parámetros. ¿Qué son esos parámetros que van a decidir de estas variables que tenemos, de esta decisión? Y el conjunto de restricciones, una o más funciones objetivos. ¿Cuáles son nuestros objetivos que tenemos? Entonces, estos tres pasos, le voy a llamar así, son lo que yo necesito para encontrar un modelo de programación lineal, ¿sale? Y yo creo que ya lo hemos hecho, pero lo vamos a transformar a nuestra materia. Dice, las variables de decisión son las cantidades desconocidas que debemos determinar en la solución de un problema cuyo modelo se plantea. Un ejemplo, para definir una variable de decisión podría ser la cantidad de un determinado producto que debe fabricarse en una operación de producción que involucra diversos productos a partir de un mismo recurso básico. ¿Qué quiero decir? Bueno, aquí nos da una pequeña imagen que dice recurso básico. Los recursos básicos, no sé, puede ser la materia prima, eh, que puede ser madera, puede ser plástico, puede ser metal, lo que sea, ¿no? Luego dice aquí mano de obra. Esa mano de obra va a estar referida al tiempo en que yo puedo realizarlo. A lo mejor tenemos departamentos quien se dedica a soldar o departamentos que se dedican a ensamblar, departamentos que pintan, departamentos que soldan, departamentos que le dan detallado. ¿Y qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Cuáles nuestras variables por fin para salir? Bueno, queremos una mesa y queremos un escritorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí hay otra definición que dice variables de decisión, cantidades que se desconocen y que deben determinarse en la solución de un problema cuyo modelado se plantea. O sea, ¿qué quiero decir acá? Ya me están diciendo que escritorios y mesas, esa es la variable de decisión. Yo voy a tener un recurso básico, una mano de obra, y al final voy a obtener escritorios y voy a encontrar mesas. Entonces, mi variable de decisión van a ser mis variables, escritorio y mesa. Que al igual yo le puedo llamar X, le puedo llamar Y, le puedo llamar Z, le puedo llamar R, ¿sale? Pero son mis variables. Bueno, ahora dice aquí en la figura 2.1 indica que a partir de un recurso básico, en este ejemplo de la mano de obra, puede fabricarse dos productos, escritorios y mesas. Bueno, los parámetros. ¿Qué son los parámetros? Son los valores que describen la relación entre las variables de decisión y que permanecen constantes en cada problema. ¿Sale? Por ejemplo, dice, parámetros valores que especifican la relación entre la variable las variables de decisión. La variable de decisión ya dijimos que es escritorios y mesas. Bueno, sería, por ejemplo, las horas de mano de obra que se requieren para elaborar cada uno de estos productos. Supongamos que en la producción de cada mesa se emplean 6 horas y en cada escritorio 8 horas. En consecuencia, la relación función de mano de obra es la siguiente. O sea, el parámetro prácticamente es
la constante a la cual me está diciendo, ¿sabes qué? Si yo quiero hacer una mesa, me llevo 6 horas. Si llevo un escritorio, me llevo 8 horas. Entonces, ahí están mis parámetros, que serán mis constantes. Mano de obra que fabrica los productos. Dice 6x1. ¿Quién es x1? A lo mejor x1 lo está proyectando como la variable de escritorios. Entonces, 6x1 significa 6 escritorios. Más 8x2 significa mesas. Ah, no, al revés, ¿verdad? Perdón. 6x1 significa mesas y 8x2 significa 8 escritorios. ¿Sale? 8 horas, perdón. 8 horas para construir un escritorio y 6 horas para construir una mesa. ¿Vamos bien? Espero no enredaros. Dice, lo cual nos da un tiempo total que consume el proceso de fabricación. Ahora viene el conjunto de restricciones. Aquí viene lo mero bueno, dice. Para incluir las limitaciones que se presentan en los problemas cuyo modelo se plantea, este debe contener cualquiera de las restricciones que limiten las variables de decisión que consumirán los valores permisibles. Por ejemplo, suponga que el departamento de fabricación de mesas y escritorios trabaja 80 horas por semana. Entonces, la restricción correspondiente está limitada está limitada sería 6 horas de escritorio más 8 horas de escritorio, 6 horas de mesa más 8 horas de escritorio, deben ser a la semana 8 horas de trabajo entre los dos, ¿sale? Y aquí nos da una restricción. La restricción por lo regular se manifiesta en una desigualdad. ¿Se acuerdan de las desigualdades que vimos en cálculo diferencial? ¿Se acuerdan que esas desigualdades en algún momento, bueno, yo no les di clases, ¿va? Pero en algún momento nos iba a servir? Bueno, es el momento que nos va a servir esas desigualdades. Por ahí, algunos de sus compañeros tuve la oportunidad de darles asesorías y les comenté en su momento que estas desigualdades nos iban a servir. Por ejemplo, yo creo que a ustedes les hice una pregunta o si no, pues ahí va la pregunta. ¿Qué pasa? Fíjense bien, cuando digamos que hoy cumplen 18 años, yo creo que les pasó, ¿verdad? Me refiero no al cumpleaños, me refiero a que si yo les digo, ¿saben qué? Vamos a ir a una disco o un bar, disco bar, pero ahí dice en la entrada, mayores a 18 años, ¿sale? Hay una restricción y hay una regla. Por ahí dices, bueno, es que yo me veo más de 18 años, ¿no? Ok, una cosa es la apariencia y otra cosa es que sí los tengas, ¿no? La pregunta sería para ustedes. Dice en un anuncio ahí en la entrada, mayor a 18 años. Hoy cumple 18 años. Es el ejemplo, es el problema. La pregunta es, ¿entras o no entras? ¿Quién me contesta? No, No. ¿Quién dice yo sí? creo que no. Ok, con eso me quedo ahorita, permítame. ¿Quién otro? Otro, un valiente, por favor. ¿Entra o no entra? Pues, muchachos, chicos, niños. A ver, Adrián, dime usted, ¿entras o no Pues yo entras? digo que no, Que no. no, no entras. No, dice Marco también. Bueno, ok, ok. Ahora, yo pregunto, ¿por qué no entran? Si hoy cumple 18 años, ¿por qué no entras? A ver, dígame, ¿por qué no entran? Alondra, dígame. Porque todavía no tiene cómo comprobarlo. O sea, que no tiene credencial de lector. Ajá. Ok, no hablamos de credencial de lector, ¿eh? Aguas. ¿Qué otro? A ver, Erika, ¿entra o no entra? O Pues, sea, hoy cumpleaños, ¿no? Y, ¿o cómo? sí, sí, hoy cumpleaños, pero la restricción ahí para entrar al disco bar dice mayor de 18 años. ¿Entra o no entra? Mm, sí, porque Sí pues va a entra. cumplir ya sus 18, ya. Exacto. Ajá. Erika, o alguien por ahí, Diego, creo que iba a hablar.
Alguien dijo que sí, sí entra. Yo sí entro, profe. Dígame, Yo sí entro. tú sí entras. Ok. Pregunta, ¿por qué sí entras y por qué no entras? Ya dijo su compañera porque no tiene credencial de lector. Nadie le pidió credencial de lector. ¿Cuál sería la razón? Porque me dijo que no. ¿Pero por qué no entra? Obviamente, una manera de comprobar es la credencial de lector. ¿Estoy de acuerdo? Fíjense bien. Ahí, donde viene, Profe, ahí es donde viene el concepto de desigualdades. ¿Sale? Cuando dice, voy a salir tantito de esta pantalla y voy a proyectar una pantalla de pizarra. Cuando alguien dice, a ver, la restricción es 18, mayor, entras. ¿Sale? Cuando estoy hablando de 18, mayor, entras, y hoy cumple 18, ¿se acuerdan de la desigualdad? Si yo trazo en una recta, y este, ¿qué significa? ¿Qué significa al pasarla a una gráfica? ¿Es abierto o cerrado? ¿Se acuerdan de los intervalos? ¿Abiertos o cerrados? Este sería cerrado o abierto. Aquí es 18. Sí, Acuérdense, abierto. abierto. Sí, Acuérdense que, abierto. ajá, acuérdense que el abierto se simboliza con un círculo, ¿verdad? Y el cerrado se simboliza con un círculo, pero cerrado. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Y qué significa cuando es abierto? Significa que puedo tomar el 18 o no puedo tomar el 18 en una ecuación. Hola. ¿Sí puedo tomar el 18? Si está abierto, ¿Puedo veamos, tomarlo? puedes tomarlo. Ok. ¿Alguien más? Yo tengo esta desigualdad, así, mira. Así es la desigualdad. Así lo voy a plantear. Hago mi despeje. X mayor a 18. Porque está negativo, pasa a positivo. X mayor a 18. Entonces, como dice mayor, es abierto. Ok, a ver, jóvenes, acuérdense de desigualdades. Esto me va a ayudar mucho, porque sí necesito que lo tengan bien definido. Que lo tengan bien definido. Es que cuando decimos mayor a 18, significa que el 18 no lo toco. ¿Sale? Voy a empezar en 18.1, 18.2, 18.3, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando es mayor que 18, el 18 no se toma en cuenta. Pero, ¿qué pasa si yo hubiera puesto x menor a 18, pero mayor o igual a 0? Entonces sería x mayor o igual a 18. Entonces, significa que el punto es cerrado y que sí puedo tomar el 18. Entonces, ¿entran o no entran? Hoy cumple 18, pero me dice mayor a 18. Eso significa que debes de tener 18 una hora, un minuto. Pues entonces entraría hasta a la media madrugada, ¿no? A la 1 de la mañana creo que entras porque ya tienes mayor a 18. Ahora, si te dicen, está restringido a jóvenes menores a 18 años. Ah, mira, menores a 18 años. Quiere decir que menores de 18 años no entran, menores a 18 años. Cuando dicen menores, significa que el 18 no está tomado en cuenta, sino empieza a tomarse a partir de 18 para atrás, o sea, 17 con 11 meses. ¿Sí me explico? Aguas, estas restricciones o estas desigualdades son las que necesito que aprendan. Si hoy cumple 18, no puedes entrar, porque hoy tiene 18. Mañana sí entras, pero hoy no. ¿Estamos de acuerdo? Porque no dijo mayor o igual, dijo mayor a 18. ¿Sí se entiende lo que quiero dar a entender? Entonces, regresando a la pantalla Sí. donde está el ejercicio, ok, donde está el ejercicio, me avisan si ven la pantalla. Ok,
La restricción corresponde porque dice acá, por ejemplo, supongamos que el departamento de fabricación de mesas y sillas trabaja 80 horas por semana. Significa que únicamente está disponible 80 horas, no puede trabajar más, ¿sale? Entonces, por eso ponemos menor o igual a 80 horas. Puede trabajar de 1 hasta 80 horas, pero menor igual. No dice aquí, puede como mínimo trabajan 80 horas, como mínimo. Fíjense la palabra, como mínimo. Si dicen como mínimo, significa que de 80 para arriba pueden trabajar. ¿Sí me explicó? Entonces la desigualdad, la desigualdad cambiaría y sería mayor o igual a 80 horas, porque está diciendo mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es uno de los puntos que necesitan ustedes a aprender a identificar por el texto que nos van a dar, o el texto que yo les voy a dar, y eso es donde vamos a tener restricción. Entonces, recapitulando todo otra vez, tenemos una variable de decisión, que en este caso es escritorios y mesas. Tenemos los parámetros, que son las constantes que van al lado de la variable, que X1 hace referencia a la mesa y X2 hace referencia al escritorio, que la mesa se lleva 6 horas para construirla, que el escritorio se lleva 8 horas para escribirla. Pero que tenemos otra restricción, que el departamento únicamente tiene 80 horas por semana para trabajar. Entonces, quiere decir que, híjole, me quedan 10 minutos, que quiere decir que las sillas, digo, las mesas como los escritorios no deben de pasarse de las 80 horas en construcción, ¿sale? ¿Y qué estamos buscando? Estoy buscando que X1, ¿cuántas voy a hacer? Y X2, ¿cuántas voy a hacer dentro de esas 80 horas? ¿Sí me explico? Bueno, ahora, dice aquí, si reunimos toda la información descrita en una tabla, esta tendría la forma de los contenidos siguientes. Bueno, así más o menos sería, aunque yo la tabla lo pongo de diferente manera y ahorita lo van a ver. Dice, reunión de datos importantes de una restricción. Tenemos el producto, que es la mesa de escritorio, horas laboradas, operación, total de horas a la semana, digamos disponibilidad. Y aquí viene algo importante que dice la función objetivo. La función objetivo define la eficacia del modelo en función de las variables de decisión. Por ejemplo, si el objetivo debe definir estas en términos de la variable de decisión, en forma matemática indica que se obtiene una utilidad de 210 unidades monetarias por cada mesa y una utilidad de 360 por cada escritorio que se fabrica y se venda. Entonces, tenemos una función objetivo y la función se caracteriza que siempre es una igualdad, es una ecuación, ¿sale? Entonces, como estamos hablando de la misma variable que es mesa y de la misma variable que es escritorio, únicamente estamos hablando aquí de la parte monetaria, de la parte del costo, ¿sale? Dice que la construcción de una mesa, ya utilizando las 6 horas, tiene un costo de 210 pesos. Y un escritorio tiene un costo de 360 pesos, pues haciendo 8 y que en total hacen 80 horas de trabajo, la fabricación y la venta. Entonces, mi función objetivo se transforma de esta forma. 210x1, que se refiere a la mesa, y 360 escritorios, que se refiere, x2, que se refiere al escritorio, y z, que es la máxima utilidad, cuyo propósito principal es maximizar la utilidad que genera la fabricación de mesas y escritorios. Yo quiero saber cuántas mesas y cuántos escritorios puedo hacer y cuánto sería mi mayor utilidad. Si yo hago 5 mesas, si hago 10 escritorios, ¿cuánto provocará? Lo que yo voy a buscar aquí es cuál es la mejor ganancia, ¿sale? Por eso aquí dice maximizar la utilidad. Bueno, ahora yo se lo voy a plantear de otra forma. Vamos a ver. Me voy a regresar a mi pantalla y la forma en como yo lo planteo es de esta manera. Bueno, voy a cambiar de hoja. Bueno, por ejemplo, yo lo que hago es, me decía aquí
Dame un segundo, aquí está. Por ejemplo, me decía aquí producto. Yo lo pongo así porque para mí siento que es más fácil de poder hacerlo. Producto, ¿qué producto es? Es una mesa y es un escritorio, ¿verdad? Entonces, le denominamos una variable. A este va a ser x1 y esto va a ser x2. Y aquí voy a poner que le vamos a poner departamento de construcción. Así. Y aquí voy a poner, digamos, disponibilidad. ¿Sale? Disponibilidad. Bueno, ya no me alcanza. Entonces, aquí voy a poner mi tablita y lo voy a manifestar de esta forma. ¿Sale? La idea de la tablita es para poder organizar nuestra información que tenemos de todo el problema. Y aquí voy a poner otra línea que me va a servir para lo siguiente. Van a ver. Entonces, me está diciendo, ¿cuántas mesas necesito utilizar? ¿Cuántas mesas y cuántas horas me lleva en la construcción? De la mesa dijimos que son 6 horas. Del escritorio dijimos que son 8 horas. ¿Y cuánto dispongo para realizar tanto mesas y escritorios? Necesito 80 horas, ¿verdad? Y aquí voy a poner mi función objetivo. Mi función objetivo. Ahí está. Mi función objetivo dice que aquí voy a tener una utilidad de, híjole, ya se me olvidó. ¿De cuánto era? 210. Y aquí en el escritorio voy a tener una utilidad de 360. ¿Sale? Y esto le voy a llamar Z. ¿Qué es lo que yo voy a utilizar? Entonces, esto es, digamos, un resumen de lo que yo acabo de leer. Aquí estoy resumiendo que la mesa me lleva 6 horas para hacerlo, el escritorio me lleva 8 horas, pero a la semana tengo disponible nada más 80 horas de trabajo. ¿Sale? Y la función objetivo, que es lo que necesitamos saber, es que por cada mesa que hagamos, tiene un costo de 210, por cada escritorio que hagamos, tiene un costo de 360, y quiero saber cuál es la utilidad máxima. ¿Qué quiero saber? ¿Cuántas mesas puedo hacer? ¿Cuántos escritorios puedo hacer? Entonces, ya viene mi modelo matemático. O mi modelo de programación lineal, ¿sale? Modelo de programación lineal. Y ese modelo de programación lineal siempre te ponemos nuestra función objetivo al inicio. Función objetivo. Y ya habíamos dicho que nuestra función objetivo es el que tenemos aquí abajo. Ahorita lo que voy a hacer es transformar toda esta información en modelo matemático. Entonces, tenemos nuestra función objetivo, que sería 210 x1, que hace referencia a la mesa, más 360 x2, que hace referencia al escritorio, y este es igual a z. Esta es una igualación, es una función o es una ecuación. Luego vienen las restricciones. Ahora, así como se lo estoy escribiendo, de esta forma es como se representa el modelo matemático. Vienen las restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Bueno, aquí nada más tenemos una, que es esta, que dice que la mesa se lleva 6 horas para hacerla, que sería x1, más 8 horas para hacer el escritorio. Y esto debe ser en menor o igual a 80 horas. Ya está.
Esto que acabamos de ver es mi modelo matemático o mi modelo de programación lineal, ¿sale? Ahora, hay una restricción que hace rato estuvimos hablando que se llama restricción de no negatividad. Esa restricción de no negatividad siempre tiene que ir por default, o sea, x1 debe ser mayor a 0. x2 debe ser mayor o igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque igual una solución es, ¿sabes qué? No hagas mesas, solo haz escritorios y vas a tener una ganancia bastante jugosa. O ¿sabes qué? No haz x2 ceros, o sea, x2 igual a 0, o sea, haz 0 escritorios y solamente dedícate a hacer mesas. Eso es lo que te va a dar mayor productividad, perdón, te va a dar mayor utilidad, mayor ganancia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo lo que acabamos de ver aquí ahorita, esto es mi modelo matemático o el modelo de programación lineal. Lo transformamos de un texto a una tabla y de esta tabla lo transformamos a mi modelo matemático. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Sí queda claro? Bueno, ya nada más Todo claro, profe. tengo menos de un minuto. Voy a cortar de una vez y regresamos para cerrar esto. ¿Cómo ven? ¿Sale? Finalizo y regresamos. Vale, Por profe. favor, no Pero, tarden mucho. profe. Dale. Está bien.